La nueva Constitución de Chile. Amenazas del Virrey del Perú. Santiago, 30 de diciembre de 1812. Querido amigo, creo haber tenido el placer de informar a usted antes de ahora que Chile se había declarado independiente, aunque no ha habido tal. Se ha dictado una constitución provisoria que encierra todos los principios liberales, pero en la que se reconoce la soberanía del rey. Se dice que esta medida es necesaria por el momento, hasta que puedan conseguir de fuera las armas de que carecen, y que enseguida se declararán exentos de toda sujeción a la corona de España. Como considero que este documento reviste importancia, voy a traducirlo para que usted lo conozca. Artículo 1. La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. 2. El pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. 3. Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra constitución en el modo mismo que la de la península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gobernativa establecida en la capital, estando a su cargo el régimen interior y las relaciones exteriores. Tendrá en cuerpo el tratamiento de excelencia, y sus miembros el de los demás ciudadanos. Serán 3, que solo durarán 3 años, removiéndose uno al fin de cada año, empezando por el menos antiguo. La presidencia turnará por cuatrimestres, en orden inverso. No podrán ser reelegidos hasta los 3 años. Todos serán responsables de sus providencias. 4. Reconociendo el pueblo de Chile el patriotismo y virtudes de los actuales gobernantes, reconoce y sanciona su elección. Mas, en el caso de muerte o renuncia, se procederá a la elección por medio de una subscripción en la capital, la que se remitirá a las provincias y partidos para que la firmen y sancionen. Las ausencias y enfermedades de los vocales se suplirán por el presidente y decano del Senado. 5. Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno, y los que intentaren darles valor serán castigados como reos de Estado. 6. Si los gobernantes, lo que es de esperar, diesen un paso en contra de la voluntad general declarada en Constitución, volverá al instante el poder a las manos del pueblo, que condenará tal acto como un crimen de lesa patria, y dichos gobernantes serán responsables de todo acto que directa o indirectamente exponga al pueblo. 7. Habrá un Senado compuesto de 7 individuos, de los cuales el uno será presidente, turnándose por cuatrimestres, y otro secretario. Se renovará cada 3 años, en la misma forma que los vocales de la Junta. Sin su dictamen no podrá el gobierno resolver en los grandes negocios que interesen la seguridad de la patria, y siempre que lo intente, ningún ciudadano armado o de cualquier clase deberá auxiliarlo ni obedecerle, y el que contraviniere será tratado como reo de Estado. Serán reelegibles. 8. Por negocios graves se entiende imponer contribuciones, declarar la guerra, hacer la paz, acuñar moneda, establecer alianzas y tratados de comercio, nombrar enviados, trasladar tropas, levantarlas de nuevo, decidir las desavenencias de las provincias entre sí o con las que están fuera del territorio, proveer los empleos de gobernadores y jefes de todas clases, dar patentes de corso, emprender obras, crear nuevas autoridades, entablar relaciones exteriores y alterar este reglamento, que no le están expresamente declaradas en esta Constitución, quedan reservadas al pueblo soberano. 9. El Senado se juntará por lo menos 2 veces en la semana, o diariamente si las circunstancias lo exigieren. Estará exento de la autoridad del gobierno en el ejercicio de sus funciones. 10. A la elección del Senado se procederá en el día por suscripción, como para la elección de los vocales del gobierno. El Senado será representativo, correspondiendo 2 a cada una de las provincias de Concepción y Coquimbo, y 3 a la de Santiago. Por ahora, los electos son suplentes. 11. El Senado residenciará a los vocales de la Junta y los juzgará en unión del Tribunal de Apelaciones. Cualquiera del pueblo podrá acusarlo por traición, cohecho y otros altos crímenes, de los que, siendo convenidos, los removerá el mismo Senado y los entregará a la justicia ordinaria para que los castigue según las leyes. Proveerá la reunión del Congreso. 3 senadores reunidos formarán el Senado. Llevará diarios de los negocios que se traten y de sus resoluciones, en inteligencia que han de ser responsables de su conducta. 12. Los cabildos serán electivos y sus individuos se nombrarán anualmente por suscripción. 13. Todas las corporaciones, jefes, magistrados, cuerpos militares, eclesiásticos y seculares, empleados y vecinos,
harán con la posible brevedad ante el excelentísimo gobierno juramento solemne de observar este reglamento constitucional hasta la formación de otro nuevo en el Congreso Nacional de Chile, de obedecer al gobierno y autoridades constituidas y concurrir eficazmente a la seguridad y defensa del pueblo, bajo la pena de extrañamiento, y en el caso de contravención después de prestado el juramento, se impondrán a los transgresores las penas de reos de alta traición. Los vocales del gobierno prestarán igual juramento en la parte que les toca en manos del Senado. En las capitales de las provincias y partidos se prestará el juramento ante los jueces territoriales, verificándolo estos primero en los cabildos. 14. Para el despacho de los negocios habrán 2 secretarios, el uno para los negocios del reino y el otro para las correspondencias de fuera. 15. El gobierno podrá arrestar por crímenes contra el Estado, pero el reo podrá hacer su ocurso al Senado, si dentro de 3 días no se le hiciere saber la causa de su prisión, para que éste vea si la hay suficiente para continuarla. 16. Se respetará el derecho que los ciudadanos tienen a la seguridad de sus personas, casas, efectos y papeles, y no se darán órdenes sin causas probables, sostenidas por un juramento judicial, y sin designar con claridad los lugares o cosas que se han de examinar o aprender. 17. La facultad judiciaria residirá en los tribunales y jueces ordinarios. Velará el gobierno sobre el cumplimiento de las leyes y de los deberes de los magistrados, sin perturbar sus funciones. Queda inhibido de todo lo contencioso. 18. Ninguno será penado sin proceso y sentencia conforme a la ley. 19. Nadie será arrestado sin indicios vehementes de delito o a lo menos sin una semiplena prueba. La causa se hará constar antes de 3 días perentorios. Dentro de ellos será saber al interesado. 20. No podrá estar alguno incomunicado después de su confesión, y se tomará precisamente dentro de 10 días. 21. Las prisiones serán lugares cómodos y seguros para la detención de personas contra quienes existan fundados motivos de recelo y mientras duren estos, y de ningún modo servirán para mortificar delincuentes. 22. La infamia afecta a las penas, no será trascendental a los inocentes. 23. La imprenta gozará de una libertad legal y para que ésta no degenere en licencia nociva a la religión, costumbres y honor de los ciudadanos y del país, se prescribirán reglas por el gobierno y Senado. 24. Todo habitante libre de Chile es igual de derecho. Solo el mérito y virtud constituyen acreedor a la honra de funcionario de la patria. El español es nuestro hermano. El extranjero deja de serlo si es útil. Y todo desgraciado que busque asilo en nuestro suelo será objeto de nuestra hospitalidad y socorros, siendo honrado. A nadie se impedirá venir al país, ni retirarse cuando guste con sus propiedades. 25. Cada 6 meses se imprimirá una razón de las entradas y gastos públicos y previa anuencia del Senado. 26. Solo se suspenderán todas estas reglas invariables en caso de importar a la salud de la patria amenazada, pero jamás la responsabilidad del que las altere sin grave motivo. 27. Este reglamento constitucional se remitirá a las provincias para que lo sancionen, y se observará hasta que los pueblos hayan manifestado sus ulteriores resoluciones de un modo más solemne, como se procurará a la mayor brevedad. Se dará noticia de esta Constitución a los gobiernos vecinos de América y a los de España. Desde el 27 al 29 de octubre último se verificaron las elecciones, de acuerdo con la nueva Constitución, para miembros de la Junta, senadores, etc. Los miembros de la antigua Junta fueron reelegidos. El 3 de noviembre juraron sus cargos los nuevos funcionarios de gobierno y entraron en posesión de sus cargos con gran pompa y solemnidad. Cuando el Senado dio comienzo a sus sesiones, su presidente, don Pedro de Vivar, pronunció el siguiente discurso inaugural, que considero como una hermosa muestra de la elocuencia chilena, a cuyo título voy a traducirlo aquí para que usted lo conozca. Amigos y conciudadanos senadores, llegó, finalmente, el día en que empiezan nuestras sesiones. La complacencia que podría inspirar el lugar distinguido que ocupo y la alta confianza que me dispensa el sufragio de mis compatriotas cede al sentimiento ínfimo de mi insuficiencia, principalmente cuando están tan agobiadas mis fuerzas bajo el peso de los años. Yo elevo al cielo mis ojos, desde donde espero el acierto.
El honor que nos confiere la patria está unido a grandes deberes, reposando en nosotros las esperanzas de un pueblo libre y virtuoso, debiendo entender en sus asuntos más graves y arduos. Colocados entre el gobierno y el pueblo, el primero debe hallar en nosotros el consejo de la prudencia, los pareceres de la experiencia, de la reflexión y la sabiduría. Y el segundo debe encontrar en nosotros protección, celo y vigilancia por sus intereses bien entendidos. Dichosos si, como somos los primeros en este cargo, componiendo aquí el primer Senado, nombre gratísimo a los pueblos, pudiese nuestra conducta y utilidad corresponder a la expectación pública, ser el ejemplo de nuestros sucesores, y mereciésemos que nos citase por modelo la posteridad. Dichoso yo, si al descender al sepulcro llevase la consolación de haber trabajado por el futuro engrandecimiento de mi patria, dejándola próspera, fuerte y opulenta, y viviendo bajo la dulce influencia de las instituciones republicanas, siendo el asilo de las virtudes y los talentos, gozando de los bienes de unas leyes sabias y de una administración paternal de las artes y de las ciencias, que son la columna de la libertad de los pueblos. Hará un mes, el gobierno recibió un extenso oficio del virrey del Perú, requiriéndolo para que se sometiese a su autoridad, o representante de su Majestad Católica Fernando VII, y contribuyera con hombres y dineros para ayudarle con su campaña contra Buenos Aires, y para que cerraran sus puertos al comercio extranjero. Ni sus tan modestas pretensiones se limitaban a eso. Muy cortésmente ofrecía enviarles a alguna persona que quisiese hacerse cargo de gobernarles, hasta que un presidente llegase de España, y en caso de negativa, que apenas creía posible, les amenazaba con una guerra de exterminio. De cuantos papeles de Estado hasta ahora he visto, ninguno podría equipararse a este por su imprudencia y tontería. Incapaz de proseguir la campaña contra Buenos Aires con ventaja, se empeña por formar una alianza con amenazas violentas, que en caso de ponerlas en ejecución, debían serle sumamente embarazosas. Lima depende en absoluto de Chile para un artículo tan indispensable como el trigo. Hay 20 buques empleados en el tráfico entre el Callao, el puerto más cercano a Lima, y Valparaíso, que lo componen el trigo, carne salada, frutas secas, mantequilla, queso, cebo y vino, en cambio de azúcar, arroz, cacao, tabaco, sal, hierro y manufacturas europeas. Fue materia de admiración para mí el ver que los chilenos permitiesen que se llevase trigo a Lima cuando el virrey hacía la guerra a Buenos Aires, y en consecuencia a los principios que habían abrazado, estando estrechamente aliados con esa provincia. Al paso que el ejército patriota de Buenos Aires está sitiando a los realistas en Montevideo, el hacendado patriota de Chile labra sus campos para proveer con el pan a los enemigos de su país. El trigo embarcado en Valparaíso para el Callao a menudo dobla el Cabo de Hornos y va a descargarse a Montevideo. Pero volvamos a lo que estaba diciendo. La Junta se reunió inmediatamente y, convocando al Senado, a las corporaciones y a los comandantes de cuerpos, entró a deliberar sobre el caso. Que la insolente carta del virrey era suficiente provocación y causa para que se cerrasen para él los puertos fue cosa admitida por todos, pero considerando que el pueblo del Perú era hermano y que no podía ser castigado por los crímenes o culpa del virrey, se retrajeron de adoptar esa medida. En respuesta a su carta, se negaron perentoriamente a acceder a ninguna de sus proposiciones y le contestaron que se hallaban preparados para resistir cualquier medida que su tontería o locura le indujesen a adoptar. Sin embargo, el modo cortés con que la Junta contestó la nota peruana manifiesta que se hallaban un tanto desconcertados, como que tenían buenos datos para creer que el virrey había recibido ofertas de servicios de los realistas, tanto de la capital como de Valparaíso, y se hallaban temerosos de que se fraguase alguna conspiración. De acuerdo con esto, los realistas eran vigilados de cerca y algunos jóvenes patriotas formaron cierta especie de sociedad que se llamó Club de Visitas, cuyo objetivo era frecuentar las casas de aquellas personas que se creían enemigas del sistema y procurar hacerles discurrir sobre el aspecto de los negocios públicos, fingiendo haber abrazado la causa realista, pero ello no resultó, pues el artificio era bastante inocente. Se despacharon inmediatamente órdenes a Valparaíso, Concepción y Coquimbo, a fin de que los cañones de los fuertes estuviesen listos para el servicio en todo momento. Se doblaron las guardias
llamando a las milicias, procurando evitar una sorpresa y vigilando de cerca a todos los que se sabía o se estimaba ser enemigos de la causa nacional. Se publicó un decreto para que quienquiera que tuviese armas en su poder de cualquier especie las entregase al gobierno en el término de 1 mes, bajo apercibimiento de serles confiscadas y bajo una multa del doble de su importe, y de ser considerados como indignos de la confianza de las autoridades. Aquellos que las entregasen voluntariamente recibirían por entero su valor. También se publicó otro decreto para que si alguno emprendiese la fábrica de armas, el gobierno le adelantaría el capital suficiente para dar principio al negocio y le abonaría 20 pesos por cada fusil y 18 por cada par de pistolas. De usted, Samuel Burr Johnston. Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a este nuevo programa que estamos muy contentos de entregarles con mi compañero acá que hizo de relator ahora del relato que acabamos de escuchar. Bastante emocionante por lo demás y muy informativo a propósito de, bueno, y también contingente del proceso que estamos viviendo hoy en día como país. Primero que todo, yo creo que sería lo correcto presentarnos, ¿no, Benjamín? Sí, absolutamente. Entonces partamos primero por conocernos, ¿ya? ¿Qué prefieres, Benja? ¿Te presento yo? ¿Te presentas tú? No, yo creo que podría ser adecuado quizá una pequeña y breve autopresentación. Podría aprovechar de partir por mí. Mi nombre es Benjamín Guilleminot, soy psicólogo de formación. Tuve la oportunidad igual de cursar un magíster en filosofía y pensamiento político el año pasado. Y en lo que es el ámbito laboral, he tenido la oportunidad de trabajar desde que egresé en los rubros de la psicología educacional, de la psicología clínica y también un poco, digamos, en lo que es la academia. Eso ha sido más bien lo que es mi caso personal. No, interesante digamos, la propuesta, ¿ya? Desde formación, digamos, como magíster, puede aportarnos a propósito de lo que estudiaste, que tengo entendido que es pensamiento filosófico contemporáneo. Sí. Bueno, sin duda yo creo que esperamos que tu conocimiento y formación sean de gran ayuda y aporte fundamental a los temas que vamos a estar tratando, que es básicamente los discursos subyacentes en torno a los relatos que vamos a ir presentando. Bueno, a propósito, yo me presento de manera bien acotada. Yo soy Eduardo Rivero, soy psicólogo de profesión y, bueno, mi trayectoria laboral ha sido, digamos, bien vasta en temas, digamos, de lo que he realizado, digamos, ya no tanto en años de trabajo, pero sí en lugares donde he ejercido. Actualmente me dedico a la reinserción social, trabajo con población que ha estado condenada, digamos, ya por algún tribunal, y se realizan intervenciones con el propósito de disminuir riesgo de reincidencia. También he participado de ciertos proyectos ya independientes, más ligados a la clínica, a la psicología clínica. Y bueno, hace mucho tiempo realicé mi práctica en el PRAIS, que es el Programa de Reparación y Asistencia Integral en Salud y Derechos Humanos del Ministerio de Salud, hace ya bastante tiempo. Pero siempre he sido, digamos, un aficionado, digamos, un apasionado, digamos, de la historia universal y chilena dentro de todo, ¿ya? Principalmente ya de los últimos 100 años, pero de todas maneras el tema que de hecho vamos a ver ahora tiene mucho que ver con los últimos, digamos, los últimos 100 años, a propósito de las constituciones, ¿ya? Y de cómo éstas se fueron formando, ¿ya? Que de hecho tiene mucho que ver el relato que bueno, ahí te escuchamos, fue un relato, digamos, bastante conmovedor, bastante informativo, pero que de todas maneras vale la pena, digamos, ir ya desentrañando toda esta historia, ¿ya? Primero partiendo por el autor de este relato, que tengo entendido que es una carta. Sí, es curioso porque no es una carta. Según sale, digamos, una pequeña reseña biográfica al inicio, digamos, de
de este texto que, a propósito del extracto que leímos, es parte de un texto mayor. Curiosamente se transcribió más bien en un formato de carta como para hacerlo más amable al lector. Sin embargo, el contenido, digamos, de la carta era el diario de esta persona, de Samuel Burr Johnston, de hecho un norteamericano que estaba de paso en Chile, que venía a hacer una labor relacionada a la implementación de la imprenta. Él era un tipógrafo y pasan cosas bien interesantes ahí, según narra, digamos, este autor, digamos, que hace el prólogo, digamos, de esta recopilación, como para darle quizá una forma retórica y más amable al lector. Decidieron, digamos, en la editorial transcribirlo como si fueran cartas dirigidas a alguien, pero curiosamente no se está dirigiendo a nadie, sino que es simplemente contenido de un diario, digamos, de su diario personal, por decir de alguna forma. Ah, perfecto. Está básicamente como una crónica la que está ahí. Sí, y es curioso porque uno se confunde fácilmente. O sea, yo cuando leí por primera vez la carta, yo me preguntaba, ¿y a quién se la estará enviando? ¿Cierto? ¿Con quién se estará comunicando esta persona que le cuenta todas estas cosas? Porque es como curioso, digamos, que un extranjero llega a un país ajeno, digamos, y empieza a escribirle a alguien, transcribiendo la constitución de ese país. Es como raro, como que le está informando de todas las cosas que están pasando, casi como si fuera un espía. Claro. Y da para preguntarse, digamos, ¿qué estaba haciendo esta persona acá, Claro, en este territorio? Partiendo, digamos, de que este escrito fue realizado en el año 1812, año sí, importante, digamos, ya para todo sí. lo que es el proceso, digamos, constitucional en su forma más arcaica, digamos, dentro del país. Mm, sí. Sí, efectivamente. O sea, por lo menos según lo que se deja entrever en este relato, no se está detallando, digamos, lo que era la constitución oficial, sino como un esbozo, digamos, de lo que sería la constitución definitiva. Y si no entiendo mal, esa era como el primer esbozo, digamos, de lo que sería la primera constitución de Chile. Claro, de hecho, bueno, partamos poniendo en contexto de que la primera Junta de Gobierno fue convocada, digamos, instaurada el 18 de septiembre de 1810, Mm, ¿ya? Y fue en 1812, ¿ya? Fue una de las primeras, digamos, ensayos, ¿ya?, constitucionales que hubo en el país mm, en ese momento. Y eso es lo que en el fondo relata este escrito, ¿ya? Porque claro, según lo que hemos estado viendo, desde la primera Junta Nacional de Gobierno hasta, por ejemplo, 1822, hubo 4 constituciones, 4, digamos, ensayos de constituciones, en mm, 1812, 1814, 1818 y 1822. ¿Ya? mm. Esos fueron ensayos, digamos, ¿ya? Oye, que disculpa, qué interesante, porque esas fechas como que de alguna manera calzan un poco con lo que estamos viviendo ahora, bueno, un poco adelantando la discusión, porque claro, si el último esbozo que decías de Constitución se realizó el 22, ¿cierto? Sí, sí. Eh, para el año 2022 entiendo que igual vamos a estar pasando por un proceso parecido. Parecido, ¿ya? O sea, Mm, después de 200 años. O sea, mm, bueno, convengamos, digamos, que las constituciones, entre comillas, más conocidas, se podría decir así como, o más afianzada o duradera, se podría decir que han sido principalmente 3, ¿ya? mm, La de 1833, la de 1925 y la de 1980, que es la que mm, actualmente nos rige. mm, Pero claro. pero antes hubo estos pequeños ensayos, digamos, que, bueno, de todas maneras reflejan, digamos, toda esta lucha, digamos, emancipadora de la gente, Mm, por instaurar un régimen, digamos, autónomo, ¿ya? mm,
digamos, libre de la influencia del viejo continente, digamos, de los españoles. Sí. Sí, en ese sentido es interesante porque este personaje, digamos, Samuel Burr Johnston, el autor de entre comillas, de la carta que recitamos al principio, Ajá. como comentábamos, era norteamericano y, digamos, en la biografía de esta persona se señala que, claro, en el tiempo que él llegó a Chile, Estados Unidos aún estaba en guerra también con Gran Bretaña. ¿Ya? Entonces, de eso se puede deducir que al final Estados Unidos aún no estaba 100% independiente de este país. Claro, claro, Como que claro. él igual de alguna forma uno podría pensar, y aquí es interesante como quizá ahondar un poco en lo que esta persona, digamos, pensaba o cómo se posicionaba al respecto, quizás, como de alguna forma de la independencia, digamos, de Claro. ciertos países. O sea, claro, retomando el escrito realizado por él, primero podemos identificar que se divide en tres partes Mm, como bien definidas. Primero, mm, el describir esta nueva constitución, ¿ya? mm, De 1812 en sus diversos artículos, un discurso que fue pronunciado por el Senado chileno, sí. que había sido constituido, tengo entendido, el año anterior, ¿ya? Mm, El, en 1811. Y luego eh, se, él como que da a entender de que esta noticia, ya, de esta constitución, no habría caído muy bien en Perú, digamos, o sea, en Lima, ¿ya? Donde claro. estaba, digamos, el virreinato, ¿ya? Sí, sí. Ya empezaban a haber cierta animadversión hacia los patriotas chilenos Mm, que ya estaban ensayando, digamos, una nueva constitución que, claro, ponía al rey, ¿ya? Si bien se le nombraba como rey, también habían otro artículo que tengo entendido que mencionaba que toda autoridad o mandato, digamos, emanado de tierras o de lugares fuera del territorio quedaba inválida, digamos. sí, o sea, hace referencia como al tema de la jurisdicción legal, por decir así, como de los tribunales de justicia, Sí, sí, que digamos el único válido era el de Chile y los del exterior quedaban invalidados. validado. Pero sí, sin embargo, claro, es interesante eso que mencionas porque esta carta y como lo menciona también ahí en una parte Samuel, el artículo, digamos, de donde se reconoce a Fernando VII, que en ese entonces era el rey de España, como, digamos, aún como rey legítimo de Chile, entre comillas, era como una, digamos, como una trampa, por decir así, como para que los españoles de cierta forma lo aceptaran temporariamente, porque Samuel decía que era mientras el ejército chileno podía conseguir la cantidad de armas necesarias para alzarse. Y ante eso, por Entonces, sí. ejemplo, ante eso, por ejemplo, cómo podemos posicionar a Samuel, por ejemplo, el autor de este escrito, frente a estas noticias? ¿Ya? Mm, Por lo menos yo lo veo muy animado, digamos, como mm, comparte la exaltación, digamos, el ánimo patriota mm. por esta nueva constitución. Hasta cierta admiración Sí, se puede entrever en sus palabras. sí, incluso casi un poco de orgullo también. Claro, claro. Mm, Recordemos igual que para este entonces, digamos, ya, cuando ya estaba la primera Junta Nacional de Gobierno y esta constitución de 1812, eh, la Revolución Francesa sí, y la Revolución de las 13 colonias, que era digamos, el proceso de independencia norteamericano de Estados Unidos en particular, había sido llevado a cabo hacía poco. ¿Ya? mm, mm. Entonces, de alguna manera, los ideales republicanos, ¿ya? Que básicamente pienso yo que esos dos países, digamos, Francia y Estados Unidos, eran como los únicos dos países republicanos del mundo, hasta ese momento, Mm. ¿ya? Que de alguna manera también dominaba el absolutismo. Sí, o sea, indudablemente está todo muy fresco en el fondo, toda esa efervescencia, por decir así, que si no mal recuerdo, Chile fue uno de los
de los primeros países, digamos, que se interesó en todo esto, y entiendo que incluso Bernardo Higgins viajó personalmente a Francia a empaparse un poco de todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Bueno, no hay duda de que los patriotas conocían, digamos, y compartían los ideales republicanos franceses, como también los ideales republicanos norteamericanos. Se podría decir que los próceres patriotas chilenos, ¿ya?, conocían la literatura política norteamericana, por ejemplo, ciertas ideas de Jefferson, por ejemplo, ¿ya? Madison, Hamilton. Entonces, todo eso en el fondo se puso en práctica, y la Constitución de 1812 fue un esfuerzo, ya, por lo demás, revolucionario, por otorgar cierta institucionalidad, junto además con establecer una jurisdicción basada en un sentido también patriota. Sí. Sí, o sea, igual por lo menos a mí me quedó la impresión como de que había un sentimiento muy fuerte, digamos, como de hermandad, por decir así, entre los países que estaban comenzando a abrazar, digamos, lo que es la independencia. Sobre todo me hace pensar eso, como la relación bastante, digamos, como libre, por decir así, o de libre tránsito que había entre los distintos países, por un lado entre Estados Unidos y Chile, digamos, y también con Argentina, que también estaba emprendiendo, digamos, su proceso de independencia en ese momento. Claro, claro, claro. Entonces se podría decir que el autor de este escrito, bueno, comparte los ideales republicanos de Norteamérica, Francia también, y digamos que se siente, digamos, esta efervescencia en este escrito, ya que también elige un discurso bastante bonito, por lo demás, Sí. del Senado chileno. Sí. Y también mira con malos ojos, digamos, ya la amenaza de guerra del virreinato, ¿ya?, hacia Chile. Claro. Perdón, dime. Sí, no, que es interesante también como el hecho de que esta persona, digamos, como se señala en la biografía, de hecho fue el fundador o de una de las primeras personas, digamos, que participó de la Aurora de Chile. En su calidad de tipógrafo. Sí. Claro, no solamente comparte el ánimo, sino que también estuvo allí haciendo... Sí, pues. Realizando ciertas labores ya a favor, digamos, de la causa, claro, de la causa patriota. Efectivamente, claro. Entonces es interesante. Bueno, igual lamentablemente su estancia en Chile fue bastante breve, porque él, digamos, estuvo trabajando en la imprenta por alrededor de 1 año y medio, y luego por distintos motivos dejó, digamos, ese rubro y finalmente volvió a Estados Unidos. Entonces tuvo una estancia breve, pero al final fue igual significativa, dado que igual su trabajo, digamos, instauró de alguna manera ciertos fundamentos que serían después necesarios para la independencia de Chile. Bueno, como persona, digamos, común y corriente, ya como ciudadano norteamericano, me parece de todas maneras sobrecogedor, digamos, pensar en estas personas tan comunes, digamos, ¿ya? Que puede ser cualquiera, ¿ya? Sí. Con su aporte, digamos, con su ayuda, ¿ya? De alguna manera marca cierta diferencia, ¿ya? Probablemente la Aurora de Chile de todas maneras hubiese funcionado, ¿ya? O sea, hubiese sido publicada, ¿ya? Hubiese estado ya presente. Pero esta persona participó activamente siendo extranjero, ¿ya? Apoyando una causa, ¿ya? De alguna manera también arriesgando la vida, ¿ya? O sea, ese es el ánimo, digamos, exaltado digamos, de los patriotas de ese momento, ¿ya? Como un poco dar la vida por esto, ¿ya? O arriesgarse. Entonces, podríamos hacer el ejercicio de establecer cierto paralelo, digamos, con el discurso, digamos, o el ánimo de esta persona, ya común, al ánimo de las personas comunes de hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, frente a ciertos procesos revolucionarios o procesos constituyentes, que en este caso nosotros
En Chile estamos viviendo un proceso constitucional. Ahora, nosotros en este momento estamos viviendo el proceso constituyente, tenemos un plebiscito ahora para ver si se aprueba una nueva constitución, ¿ya? Si se aprueba o se rechaza. Están esas dos opciones, ¿ya? Y el ánimo que uno puede ver en el ciudadano común se ve, digamos, se escucha. Eh, ¿Qué paralelos podrías establecer tú, por ejemplo, con el ánimo patriota de ese entonces, ¿ya? Con el ánimo de ahora? Sí, o sea, en verdad, como que un poco se repite quizá ciertas disputas, por decir así, muy antiguas, que tienen que ver con, un lado, las presiones, digamos, de los sectores más conservadores contra las presiones, digamos, de los sectores más liberales, por decir así. En ese sentido, Samuel Burr Johnston, el autor de la carta, identifica o reconoce el esbozo de la Constitución que se hizo en 1812 como un escrito que contenía todos los principios liberales, así lo describía él. Ajá. Y digamos, claramente, si es que hiciéramos un paralelo, digamos, con lo que es la realidad actual, me imagino yo, por lo menos, que sería, digamos, lo que está abogando un poco el sector que reclama, digamos, una nueva constitución, digamos, elaborada desde cero, digamos. Uh-huh. Y estaría también, digamos, por el otro lado, un sector, digamos, que aboga por que todo se mantenga igual. Y en este caso, claro, sería un homólogo a lo que eran, digamos, los realistas en ese entonces, que abogaban, digamos, porque España siguiera manteniendo, digamos, el control Esquema de dominación, digamos. geopolítico, claro. Claro, un esquema colonial, podríamos decir. Claro. Sí. Yo creo que vale la pena también mencionar que la historiografía lo que recoge de ese periodo es que el proceso revolucionario chileno, ¿ya? Y no solamente, digamos, circunscrito al año 1812, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Sino que además todo el proceso como un todo, ¿ya? O macro, lo que se dice es que este proceso fue llevado a cabo principalmente por el sector aristocrático de Chile, ¿ya? Digamos, no fue algo llevado a cabo por los campesinos, por ejemplo, ¿ya? O por el obrero, ¿ya? Como que en ese sentido el vínculo entre el patrón y el campesino, ¿ya? No se cuestionó, ¿ya? No se vio comprometido, ¿ya? Y ahí la clase, digamos, aristocrática fue digamos, el motor de esta revolución, ¿ya? Esta revolución, digamos, chilena, que terminó, claro, en la primera Junta Nacional de Gobierno y después con los ensayos constitucionales, ¿ya? Fueron principalmente ellos, ¿ya? El motor, y las discusiones que habían eran discusiones aristocráticas, ¿ya? A propósito, digamos, de qué era lo que les convenía más a ellos, ¿ya? Sin claro, o sea, sin cuestionar si el proceso fue moralmente bueno o malo, ¿ya? Así como que no es, digamos, el lugar cuestionar si fue bueno o malo lo que se hizo. Pero lo que por lo menos la literatura recoge es que, claro, o sea, todo el proceso fue llevado a cabo por la aristocracia. Entonces, pero ¿qué pasa? Que hoy en día se podría hablar de algo más transversal, ¿ya? Digamos, si hablamos de estratos sociales, ¿ya? Yo creo que todos se ven interpelados, ¿ya? Creo que el tema de la comunicación en tiempo real, ¿ya? La masificación de los medios de comunicación y redes sociales, de alguna manera interpeló a mucha más gente para formar parte de este proceso. Se podría decir que es mucho más transversal a las clases, ¿ya? O a los estratos socioeconómicos, en el cual cada uno tendrá su motivo por el cual, digamos, preferir una nueva constitución o mantener la que está. ¿Entiendes?
Sí, o sea, en ese sentido, hoy en día estamos, podría decirse, prácticamente en opuestos contrarios, porque considerando que en ese entonces esta persona, digamos, el autor de la carta, llegaba recién a implantar la imprenta, o sea, no había ni siquiera un diario en el país, digamos, que circulase, y me imagino que la única forma de que se extendieran de las noticias era de boca en boca, prácticamente. Y hoy en día estamos en el opuesto extremo, en el sentido de que prácticamente todas las personas o gran parte de las personas tienen acceso a una hiperconexión en tiempo real de prácticamente todas las cosas que están pasando gracias a Internet. Y claro, o sea, cada vez se hace más difícil no enterarse quizá de ciertas cosas y yo creo que de alguna manera inevitablemente invita a las personas como a involucrarse o a tomar una posición por lo menos al respecto. Mm. Claro, es como que hoy en día todos se sienten ya, no sé si todos, ¿no? O sea, no puedo hablar por todos, pero sí pienso yo que hay una mayor convocatoria a más y diversos actores para dar su opción de querer una nueva constitución o no. Sí, o sea, igual yo siento que quizás es un poco apresurado como para reconocer, digamos, como una participación legítima o legitimada, digamos, y activa de lo que es la ciudadanía, porque, claro, aún de partida aún no se ha realizado el plebiscito, entonces, claro, no sabemos al final qué va a pasar. Uh-huh. No sabemos si se va a aprobar o no, digamos, el proceso constituyente, pero independiente de eso, tampoco sabemos, por ejemplo, si se aprueba finalmente, si se va a aprobar una convención mixta o una convención constitucional. Eso igual es, a mi juicio, un factor importante a considerar. Incluso si se aprobara, digamos, la convención constitucional, sería interesante pensar cómo se va a hacer, o sea, qué tipo de actores van a ir ahí, digamos, a representar al pueblo. ¿Serán realmente representantes legítimos del pueblo o se volverá a caer quizá en esta aristocracia, como tú dices, como de alguna manera infiltrada por ahí, como Mm. haciendo de las suyas igual, aunque sea entre comillas en representación por el pueblo? Claro, que la conformaría quiénes serían los encargados, qué intereses van a ser los que van a primar allí. Creo que en gran parte por eso es que es tan importante la campaña, digamos, ¿ya? O sea, las campañas digamos, como para generar en el ciudadano común, ¿ya? Las ideas o las opiniones para poder plasmarlas, digamos, en la papeleta y posteriormente en quienes van a ser sus representantes en la Convención Constitucional si es que esta ganase. Sí, o sea, es interesante porque está, digamos, recordando un poco este esbozo, digamos, de la Constitución de 1812, en la cual se reconoce, digamos, como soberano de Chile al pueblo chileno. Se menciona en todo caso esto en varios artículos y en el fondo el gobierno, digamos, como se dice también más adelante en el discurso, digamos, que hace el jefe del Senado de ese momento, sitúa al gobierno como un servidor del pueblo y no al revés. Entonces es interesante, creo yo, como ese planteamiento en una constitución, digamos. Claro, 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 claro. O sea, acá ya se habla un poco de la representatividad, ¿ya? De que las personas que están allí, digamos, en el gobierno, digamos, como jefes de Estado, se podría decir, están al servicio de este pueblo soberano. Se habla ya de una soberanía, de Claro, un pueblo que ejerce esa soberanía mediante sus representantes. claro. Entonces el tema relevante es como el de la representatividad al final, porque incluso más ahora que antes, mientras crece más la población de un país, se va haciendo cada vez más difícil, digamos, representar íntegramente a los ciudadanos. Entonces, en el fondo yo me imagino que el día de hoy es un desafío aún mayor tratar de dar una representación íntegra, digamos, a ¿Cómo los así? Como no entendí muy bien la idea de que se hace cada vez más difícil el representar a los ciudadanos. Lo veo desde la perspectiva de que mientras más ciudadanos hay más individualidades, digamos, quizás se abre, digamos, a una mayor diversidad de creencias, de pensamientos,
y mientras más individuos hayan, me imagino yo que es más difícil de alguna manera representar íntegramente a cada uno y cada una de ellos. Al De final. hecho, yo creo que es muy importante ese punto, ¿ya? Principalmente porque hablemos, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿ya? Sí, absolutamente. O de las minorías, digamos, entre comillas, ¿ya? Que ahora, por ejemplo, en las campañas que uno puede ver por televisión, en internet, a propósito de esta nueva constitución, ¿ya? De este plebiscito, ya que estamos a puertas, se puede ver en algunas franjas, ¿ya? Que se visibilizan las diversidades, ¿ya? Las personas, por ejemplo, me llamó la atención, por ejemplo, que en una franja aparecía, tengo entendido que personas de descendencia aymara, ¿Ya? y que estaban allí, digamos, dando su opinión, ¿ya? Respecto a la posibilidad de una nueva constitución, en la cual digamos, se les reconozca e incluya, ¿ya? Incluso no solamente ahora las personas, digamos, sino que ahora, hace poco leí una noticia que decía que están viendo la posibilidad, digamos, o está sobre la mesa el tema de incluir a los animales. Sí, también lo vi. Interesante. Ajá. Entonces los actores como que se van abarcando cada vez más, digamos. Si bien, claro, nosotros las personas, digamos, vamos a estar encargados de redactar, digamos, una nueva constitución en caso de que gane la prueba, ¿ya? Sí está esta lucha, ¿ya? O este ánimo por incluir otros actores, y por incluirlos a todos, digamos, ¿ya? No solamente en las políticas que deriven de una nueva constitución, ¿ya? Sino que también para la redacción de la misma. Yo creo que en todo caso eso es un aspecto central, porque al final siento yo de manera muy personal que si es que en este caso, en el caso, como tú decías, hipotéticamente que se llegase a aprobar, digamos, una nueva constitución y a su vez una convención constitucional, yo creo que indudablemente y necesariamente esa nueva constitución tiene que ser redactada por todos y todas, digamos, los actores que conforman al país. Y en ese sentido es que interesante que todos y todas esos actores no son solamente, digamos, los ciudadanos y ciudadanas, sino que también pueden ser, ¿cierto?, los animales, digamos, los bosques, por ejemplo. En el fondo, actores no humanos, de cierta manera, que son importantísimos. O sea, ¿qué sería de nosotros, digamos, sin lo que es, digamos, toda la biodiversidad, la flora y la fauna? En el fondo, no, este planeta Claro. sería inviable al final. En el fondo también reconocer el tipo de Estado que se está gestando en esta nueva constitución en caso de que lo hubiese, ¿ya? Un Estado que reconozca ya a todos los actores y que claro, esos actores no solamente son los seres humanos, ¿ya? Chilenos, ¿ya? Sino que además, como tú bien dices, que se tiene una postura o un Estado, digamos, ecológico no necesariamente pensando en el imaginario de una persona, digamos, ecologista, ¿cachai? Sino que tome como relieve o como punto central o relevante el ecosistema, ¿ya? Digamos, cómo se establece un sistema en que cada una de sus partes puedan interactuar de una manera, digamos, que se perpetúe un bienestar, no solamente para ciertos actores, sino que para todos ellos. Sí, claro, una armonía al final. Claro, Y claro. lo interesante, yo creo, de todo esto es el hecho de que al final se está reconociendo ciertos derechos también en estos actores no humanos. Y eso Sí. creo yo, si digamos la ignorancia no me traiciona, es algo bastante novedoso. ¿Novedoso a nivel país o a nivel mundo, mundial? No, yo creo que más bien a nivel país. A nivel país yo no estoy seguro si constituciones anteriores han considerado los derechos de los bosques o de los animales como parte de la Constitución. Me parece que no. Por ejemplo, hay un documento bien interesante que lo tiene el Congreso, de hecho, en la Biblioteca del Congreso Nacional,
Este documento es de noviembre del 2019, que dice elementos de comparación de las constituciones políticas de 1833, 1925 y 1980, en que básicamente se comparan ya en esas tres constituciones en torno a sus principales puntos, ya como nacionalidad y ciudadanía, ya. Pero por lo que me queda claro ya es que acá está el acento está puesto en las personas, ¿ya? Claro. En las personas y sus derechos y deberes. Probablemente los bosques o los animales, sin ser un erudito, digamos, ya en todo lo que es las constituciones, ya al detalle, pueden salir nombradas según un propio discurso, por ejemplo, como recursos naturales, ya, o recursos a explotar, y el derecho que tienen las personas para hacer uso de esos recursos. Claro. En el fondo ahí, en una concepción de esa forma, al final no hay una armonía, porque se está determinando como que uno está supeditado al otro, al final. Y en ese estado, digamos, en calidad de supeditación, quien está, digamos, en la posición de subyugación, por decir así, no tiene derechos al final. Claro. Es bien radical pensar eso, o sea, si uno se pone a pensar igual, se puede hablar de una revolución, digamos, a nivel conceptual, ¿ya? Conceptual en tanto se le dan derechos a los animales, a los bosques, digamos, al ecosistema, y claro, o sea, puede ser un elemento revolucionario completamente. ¿Cómo entendemos la relación entre la persona, el sujeto, y su entorno, por ejemplo? Como bienes ya, como a explotar, ya, recursos para explotar, o como quizá otra cosa. Sí. Y es interesante ahí también como digamos, por decirlo de alguna manera, los debates que se generan como entre las personas, porque claro, uno, digamos, podría encontrarle mucho sentido a todo lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo pueden haber personas que, digamos, son opositoras, piensan todo lo contrario, que al final estos actores, digamos, como son los recursos naturales o los animales, son meramente bienes a explotar y que no merecen ningún tipo de derecho. Claro. En ese sentido, yo creo que vale la pena igual ver un poco el tema de los debates que se dan, o sea, de los conflictos, ¿ya? Sí. que hay entre distintos actores, pensando también un poco en qué conflicto había en ese tiempo, ¿ya? Hablando a propósito de 1812. Porque nosotros, por ejemplo, podemos ver en la carta que relataste cierta animadversión, ¿ya? Pero es una animadversión situada, digamos, ya situada al contexto de ese momento, que era el colonialista, ¿ya? El imperio, ¿ya? Versus la tendencia, ¿ya? Patriota de una de sus colonias, al fin y al cabo. Sí, y es curioso porque al final, digamos, bueno, como recordando un poco la carta, digamos, el virrey del Perú de ese entonces reacciona negativamente ante este esbozo de constitución por parte de Chile y envía, digamos, una carta a los, digamos, gobernantes chilenos diciéndoles en el fondo que, y incluso llega a ser un poco chistoso porque al final les dice que mientras tanto les iba a enviar como un gobernante provisorio mientras llegaba un presidente de España oficial. Entonces como, o sea, nada que ver, digamos, con lo que estaba pasando en ese entonces. Y al mismo tiempo lo interesante es que no pide solo eso, sino que además le pide a Chile unirse a los esfuerzos, digamos, de represión contra Argentina, que estaba teniendo su proceso de independencia, como ayudando a reprimir otra independencia. Como olviden todo lo que están haciendo y además Sí. ayúdenos contra estos otros, que cómo se les ocurre estar levantándose contra nosotros. Tal cual. Sí, pues, claro, es bien coloquial, digamos, pero en el fondo es un intento, digamos, quizá de extremo autoritario para menoscabar o socavar unos proyectos de revolución que ya se están poniendo en marcha. O sea,
al final creo que lo único que vieron ellos era la guerra, ¿cachai? O sea, lo que vieron es cómo vamos a mitigar a estos procesos mediante la guerra, que después, bueno, derivó en lo que se llama la reconquista española, y poniendo fin a la patria vieja, al fin y al cabo. Sí, o sea, en verdad, a personas, digamos, como nosotros, digamos, del siglo actual, nos suena muy, muy extraño al final, como tener que llegar a medidas tan extremas como para, digamos, para validar un proceso de cambio, por decir así. Yo creo que hoy en día nos resulta inconcebible, no sé, por ejemplo, quienes buscan una nueva constitución, tomarla por las armas al final. Bueno, y ya para ir cerrando ya la conversación, yo creo que podríamos ir ya redondeando todos los aspectos que hemos tratado ahora, a propósito de este relato ya histórico de esta persona, ciudadano norteamericano, que estuvo acá en territorio chileno y que colaboró ya con la causa patriota en esos años tan convulsionados. En ese sentido, ser conscientes de que esta persona ya hizo lo que hizo porque adscribía ya a ciertos ideales republicanos, y se nota en su escrito estas ideas que tienen que ver con un poco lo que llamaríamos la autodeterminación del pueblo chileno ya en sus decisiones y en sus asuntos. Eso me parece bien importante. Sí, no, absolutamente. O sea, yo creo que esta persona difícilmente hubiera tomado la decisión de dejar su país de origen partiendo y llegar a un nuevo país, si este país, digamos, hubiera seguido bajo un dominio que era contrario, digamos, a sus propios ideales. También la homologación, ¿ya? O pensar un poco, estuvimos reflexionando respecto a cuáles fueron las condiciones, ¿ya? En las cuales se fueron generando nuevos procesos constituyentes. En esos tiempos estaba este sentimiento patriota, este sentimiento independentista, ¿ya? Fruto también de una aristocracia ilustrada, ¿ya? Que conocía ya las obras de los franceses, lo que había sucedido ya en Estados Unidos con sus procesos revolucionarios respectivamente. Y hoy en día también se puede hablar de cierto, ni siquiera de cierto, o sea, se habla y se percibe un descontento, ¿ya? Un descontento que se ve en la calle, en las calles, que se ve en el diario vivir, digamos, que ha motivado a las personas a manifestarse desde hace ya bastante tiempo, exigiendo reformas y cambios estructurales que se pueden manifestar, que se pueden materializar en una nueva constitución. Sí, en ese sentido, como que podemos volver un poco a como ciertas similitudes al final entre lo que acontecía en ese entonces y lo que pasa ahora, en el sentido de que tanto en ese entonces como ahora había un descontento con el sistema de gobierno que era el que estaba, digamos, operando en ese momento, generaba, digamos, cierto nivel de disconformidad en los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, tanto en ese entonces como ahora, un poco se repite esa disconformidad y me alegra en ese sentido como ver que el día de hoy, a pesar de haber aguantado, digamos, durante mucho tiempo situaciones, digamos, en las cuales sus intereses no eran representados por la clase política, finalmente, digamos, se esté abriendo una oportunidad como para hacer ciertos cambios en ese sentido, como un poco volver irónicamente, al pasado, por decir así. Bueno, yo creo que también lo que estuvimos conversando ya a propósito del Estado y cómo define ciertas cosas esenciales. Por ejemplo, a los ciudadanos, ¿ya? A los ciudadanos, al pueblo, ¿ya? Cómo se establece al pueblo como soberano y cómo el pueblo de alguna manera también, o la nación, digamos, va teniendo su lugar en las constituciones posteriores, como también en este ensayo, digamos, de 1812. Y que muy probablemente ahora, de aprobarse una nueva constitución y de redactarse, también va a ser un tema importante. ¿Qué ciudadano se concibe hoy en día?
qué derechos, qué deberes, cómo lo entendemos a esa persona y su relación con el resto de las cosas y con su entorno. Yo creo que el relato que estuvimos revisando, que estuvimos discutiendo acá, desenmarañando, no solamente describe hechos, ¿ya? Sino que además se puede entrever el discurso subyacente o los discursos subyacentes a la persona que redacta este relato. Digamos que se puede editar a un tiempo determinado, a un periodo determinado de la historia, pero que de todas maneras se pueden hacer ciertas similitudes o establecer ciertos paralelismos a propósito de lo que pasa hoy en día. No, absolutamente. Incluso es muy interesante, siento yo, y muy relevante y pertinente volver un poco también al pasado en ese sentido, como ver qué es lo que se estaba haciendo en ese entonces, digamos, en un proceso similar al que estamos viviendo ahora, cómo lo llevaron, digamos, qué cosas eran consideradas relevantes, cómo se planteaban ciertas cosas, digamos. Encuentro que es súper interesante y más aún el día de hoy tener muy presente los aspectos que nos muestra la historia, al final, que nos muestra lo que hicieron, digamos, los habitantes del pasado en nuestro país. Yo creo que ya con todas estas reflexiones y con todo esto que hemos estado conversando, creo que ya podemos darle un cierre a este capítulo, bastante contingente por lo demás y bastante interesante. La verdad es que, bueno, ha sido un agrado, Benjamín, y también siento yo que he aprendido más, digamos, en el diálogo, en el diálogo y la discusión a propósito de texto de primera fuente. Personas que escribieron sus memorias, sus crónicas, ¿ya? No solo de la historia, sino que también de qué podemos sacar de ellas y pensarnos a nosotros mismos también como sujetos. Sí, no, absolutamente, ¿no? Darte las gracias también a ti, Eduardo, por tus grandes aportes en esta discusión muy interesante también, cómo se desarrolló el tema. Y nada, o sea, dejar invitados a todos y todas que nos estén escuchando ahora al próximo capítulo. Así que, sin más, desearles un muy buen día, una muy buena semana y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Exacto, que estén muy bien. Chao, chao.